Buenos días, gracias por estar del otro lado. Walter desde Washington. Y nada, todo tuyo este espacio, Walter. Gracias, Lucas. Muy buenos días a todos. Un placer ver a tanta gente conectada. Y nada, pues vamos a ir paseando un poquito por los destinos y por los recorridos que tenemos en Canadá, que Europa Mundo tiene en Canadá. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya han viajado con nosotros y han visitado este destino. Canadá es un país maravilloso, es un país que, como decía Luis, es muy fácil de visitar, es un país muy atractivo um, en el verano, por supuesto. En el invierno no los recomiendo porque a no ser que les guste disfrutar del frío, pero sí, Canadá es una maravilla. Tiene ciudades que son muy europeas y paisajes que son maravillosos, ¿no? Entonces, Lucas, cuando quieras, podemos empezar. Bien, un solo recado. Recuerden siempre tener el mismo voucher que tienen cuando hacen un viaje de Europa Mundo, tenerlo porque ahí tienen los teléfonos por cualquier imprevisto de nuestra oficina en Estados Unidos, nuestro teléfono de emergencia y también lo de los transferistas en el caso de este viaje de Canadá por cualquier desencuentro o necesidad que tengan de utilizarlo. Y recuerden que en este voucher, en este bono, también tienen el listado de los hoteles, el itinerario con kilómetros, videos, fotos, que también muchas veces les va a servir en la previa a la entrega de la documentación a ustedes, a su cliente, para poder explicarle aún mejor el destino con imágenes, con videos y con fotos. Así que recuerden siempre de llevarlo a mano. Y ahora sí, ya empezamos a hacer este viaje virtual. Excelente. Señoras y señores, bueno, con ustedes, capitales y paisajes canadienses, es así como van a encontrar el nombre del programa, exclusivamente Canadá, en el manual de Europa Mundo. Y vamos a empezar, en la siguiente diapositiva, el viaje en la ciudad de Montreal, donde pasamos generalmente 2 noches. La gente empieza a llegar a Montreal generalmente día antes o 2 días antes, estamos hablando de un lunes, un martes más o menos, empiezan a llegar. Nosotros llegamos desde Estados Unidos a Montreal un martes al final de la tarde y es ahí donde empezamos con los pasajeros que se unen a nosotros en la ciudad de Montreal. Iniciamos con una reunión informativa a las 8 de la noche aproximadamente para darles las pautas de lo que vamos a hacer al día siguiente, que es cuando empezamos nuestro paseo panorámico o tour panorámico por la ciudad. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a ver que al día siguiente tenemos este paseo de 4 horas por la ciudad de Montreal, donde sí, quiero hacer una aclaración solamente para que tengan ustedes o para que tomen en cuenta esto. Cuando hablamos de paseos panorámicos, no incluye la visita al interior de ciertos edificios, como por ejemplo la Basílica de Notre Dame, que no es la catedral. La catedral es completamente diferente en la ciudad de Montreal, pero sí visitamos la plaza donde se encuentra la Basílica de Notre Dame y pueden tener oportunidad de tomar una fotografía maravillosa como esta. Continuando con nuestro paseo panorámico, tenemos a continuación una visita a la isla Santa Elena. Es una de las islas artificiales que se encuentran sobre el río San Lorenzo. Ingresamos ahí, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por el circuito de Fórmula 1. Vamos a ver muy de cerca la biosfera, que es esta maravilla que estamos viendo en la diapositiva. En esta isla se llevó a cabo una feria exposición en la década del 70 y bueno, algunos pabellones quedaron para ser usados posteriormente. Continuando con nuestra visita panorámica, después de la isla Santa Elena, volvemos hacia la ciudad de Montreal y pasamos muy cerquita del Oratorio San José, un lugar maravilloso que, como digo, no entramos a visitarlo, vemos de afuera, es una visita panorámica. Y después del Oratorio San José, continuamos visitando la ciudad de Montreal y vamos a tener la posibilidad de pasar por el Parque Olímpico. Nuevamente, década del 70, las Olimpiadas que se llevaron a cabo en Canadá, donde, bueno, ustedes recordarán quién fue la deportista que
descolló mucho más en esas Olimpiadas. Es cuando se da a conocer una gimnasta muy, muy jovencita. Y bueno, ahí quedan la estructura de lo que fue el Parque Olímpico, lo que sigue siendo el Parque Olímpico en la ciudad de Montreal. Vamos a continuar después del Parque Olímpico y luego seguimos. Cuando terminamos nuestra visita, generalmente terminamos ahí mismo en el lugar donde está, en la plaza donde se encuentra la basílica. Nos toca el mediodía. Después del mediodía, ustedes, por supuesto, los pasajeros tienen la oportunidad de salir a almorzar y tienen la tarde libre. Sin embargo, y vamos a continuar, Lucas, por favor. Sin embargo, aquellos que quieran tener su tarde ocupada, vamos a dar un clic más. Tenemos nuestro tour opcional. Una de las características también de Europa Mundo son los tours opcionales. Y en el tour opcional tenemos la posibilidad de visitar, uno, la Basílica de Notre Dame por dentro. Volvamos uno, exacto, ahí por favor, gracias. Visitamos la Basílica de Notre Dame por dentro, que por cierto, la Basílica de Notre Dame está considerada como una obra de arte de la arquitectura, en este caso del Canadá. Después de visitar la Torre de Notre Dame, nos vamos a visitar la Torre Inclinada, que es la que vemos en la fotografía, y el Biodomo. La Torre Inclinada, que es parte de lo que queda del Parque Olímpico, junto con el Biodomo. La Torre Inclinada es una torre de 45 grados de inclinación y bueno, ahí tenemos la oportunidad de subir en un ascensor hasta la parte de arriba donde se tiene un mirador maravilloso y tenemos una vista panorámica de toda la ciudad, de toda el área de la isla de Montreal. Me olvidé comentarles que Montreal es una isla, es una de las islas más grandes que tiene Canadá. Entonces tenemos este opcional que nos toma toda la tarde. Entonces, después del opcional que tenemos en la ciudad de Montreal, volvemos al hotel a dormir, sería nuestra segunda noche, porque al día siguiente salimos hacia la ciudad de Quebec. Toda esta parte, tanto Montreal como Quebec, estaremos visitando la provincia de Quebec. La provincia tiene el nombre Quebec y lo mismo la ciudad de Quebec, donde además de visitar o de quedarnos 2 noches en esta ciudad, la ciudad de Quebec es la ciudad capital de la provincia de Quebec, una ciudad muy europea con una arquitectura maravillosa. Salimos más o menos a las 8:30 de la mañana de ese día con rumbo a Quebec. Por supuesto, una característica, no se olviden que tenemos en Europa Mundo, son nuestras paradas técnicas, ¿no es cierto? Canadá es un país no precisamente pequeño, estamos hablando que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y las distancias que se recorren de un lugar a otro son bastante considerables, a diferencia de Europa, donde los tiempos de viaje son menores. Estaríamos llegando a Quebec alrededor de las 11:30 de la mañana para iniciar nuestro paseo panorámico. Y vamos a continuar. El paseo panorámico precisamente inicia en este lugar. Este es el edificio del Parlamento de la provincia de Quebec. Es ahí donde nos encontramos con nuestro guía local para iniciar el tour panorámico de esta maravillosa ciudad. Después de la explicación Walter, correspondiente, dime, Lucas. algo por ahí muy diferente por ahí a donde vivimos y donde estamos aquí en Argentina. Cuéntanos qué es lo que está ahí delante del Parlamento, esas huertas y cómo es que funciona generalmente y también, porque para nosotros por ahí, para ti que lo haces que lo haces todas las semanas, o que pasas 2 veces, sí, 2 veces al mes por la ciudad, te parece algo totalmente habitual, pero aquí te puedo asegurar que no es habitual, así que cuéntanos qué es interesante. Seguro. Gracias, gracias. Claro que sí. Justo enfrente del edificio del Parlamento de la ciudad de Quebec se encuentran unos huertos comunitarios sí, de la comunidad, donde se producen una serie o variedad de hierbas y especias
que están abiertos para la gente. Es decir, en el área está donde ven al poquito a un lado del árbol, a la derecha, que por cierto ese es un árbol de arce, que es el árbol característico de Canadá. Ahí encuentran estos huertos, ahí van a encontrar perejiles, van a encontrar, no sé, apios, van a encontrar, imagínense, todo lo que pueden ser hierbas aromáticas y especias para que la gente pueda abastecerse, por supuesto, dentro de la cultura y la educación característica del canadiense, muy responsable, toman exactamente lo que necesitan para ese momento, ¿no? Enfrente del Parlamento, del edificio del Parlamento, además se encuentra una fuente de agua maravillosa que fue una donación de un empresario de la ciudad. Y se encuentra la muralla que rodea la parte antigua de la ciudad de Quebec. Quiero hacer notar que la ciudad de Quebec es la única ciudad amurallada de América del Norte, empezando desde México hasta, bueno, donde termina Canadá o Alaska, es la única ciudad amurallada, ¿no? De manera que la parte antigua de la ciudad de Quebec se encuentra dentro de esta muralla que tiene 3 puertas de acceso y de hecho, después de nuestro encuentro con el guía local ahí en el edificio del Parlamento, pasamos a visitar la Citadel o la Ciudadela y los campos de batalla o los campos de Abraham que se llaman, que son también una característica de la ciudad. La Citadel, una fortaleza que fue construida por los ingleses después de 1812, tiene un contenido histórico bastante importante porque, como un dato curioso, les comento que aquí, en este lugar, en la Citadel, se reunieron la década del 40, los líderes de Estados Unidos, Canadá y de Inglaterra o Gran Bretaña para discutir la invasión de Normandía. Dato bastante interesante que se llevó a cabo ahí en la Citadel, que es esta fortaleza, que hoy en día es un museo y está abierto, por supuesto, para ser visitado. Después de visitar los campos de batalla y hacer, por supuesto, una paradita técnica, ingresamos a la ciudad, a la parte antigua de la ciudad de Quebec. Cruzamos la puerta de San Luis, una de las 3 puertas que se encuentran en la muralla, y ya pasamos a caminar. Algo que también tienen que hacer notar a sus pasajeros es que, si bien son tours panorámicos los que tenemos, se tiene que caminar. No todos los tours se realizan desde el autobús, sino hay que caminar. Generalmente 45 minutos, 1 hora es lo que se puede caminar. Además, hay que notar que la ciudad de Quebec es peatonal en su gran mayoría. Y esta plaza, la Plaza Real, es parte de este lugar, completamente peatonal. Eh, Como curiosidad, si ustedes han visto la película Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio, la escena final donde lo toman preso, supuestamente es una pequeña población de Francia, pues la escena final se filmó aquí en esta plaza, en la Plaza Real de la ciudad de Quebec. Continuamos, por favor. Fíjense, noten la arquitectura de esta área. De hecho, ahí en la Plaza Real es donde se funda la ciudad de Quebec. Originalmente, la ciudad de Quebec es una de las ciudades más antiguas de Canadá. Después de la Plaza Real vamos a pasar por esta pequeña callecita, Le Petit Champlain, que se llama, que ha sido declarada el año pasado una de las 5 calles más encantadoras del mundo. Realmente tiene un encanto maravilloso. Por supuesto, hoy en día está lleno de tiendas, de negocios, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera. Un lugar para tomarse un café, tomarse una cerveza o un vino. Pero Le Petit Champlain tiene su encanto. Tiene una maravilla que es, pues, obviamente es difícil encontrarlo así, sin gente, sin visitantes, como lo vemos en la fotografía. Una de las características de la ciudad de Quebec es el Château Frontenac. Esta estructura que la ven ustedes en la fotografía, que es un palacio
Bueno, es una estructura relativamente nueva, fue construida por una cadena hotelera para hacer precisamente eso, un hotel. Nunca fue un palacio, nunca perteneció a la realeza ni nada por el estilo. Sin embargo, se ha convertido en el ícono de la ciudad de Quebec. El Château Frontenac es uno de los castillos o de los palacios que forman parte de esta cadena hotelera y se encuentran en diferentes ciudades de Canadá. Pero por supuesto, nuestros pasajeros van a tener la oportunidad de poder entrar al hotel y por lo menos visitar el lobby y un poquito las instalaciones de este hotel, que es una maravilla. Continuemos, por favor. Después de nuestra visita en el viejo Quebec, tenemos una visita más. Después de un recorrido por carretera de más o menos 25 o 30 minutos para que la gente pueda descansar un poquito, renovar fuerzas, nos vamos a visitar Santa Ana de Beaupré, donde se encuentra esta basílica dedicada a la Madre de Jesús. Una iglesia que tiene una historia bastante interesante, una santa muy milagrosa. Además, Santa Ana es la patrona de la ciudad de Quebec, patrona de los marineros también, o de los navegantes. Y es un lugar que gusta mucho, mucho a la gente, especialmente si tienen una profunda fe religiosa, ¿no? Santa Ana de Beaupré. Después de Santa Ana de Beaupré, pues ya nos toca irnos hacia los diferentes hoteles. Les recuerdo que tenemos dos categorías de hotel, los hoteles de la categoría turista y los hoteles de la categoría clásica. Si querés, Después de cruzar Walter, dime, claro. me estás dando mucho pie a poder aclarar un poquito de esto de la turista y la clásica, porque en Estados Unidos no era en realidad habitual. Recuerden que en la costa este, ustedes saben que nosotros tenemos circuitos en ambas costas en Estados Unidos, oeste y este. En Canadá solamente en la costa este, que nos está contando Walter. Y desde hace 2 años o 3 años aproximadamente, incorporamos la serie turista en los viajes de la costa este de Estados Unidos y Canadá. Esto, ¿en qué se diferencia y en qué se asemeja a lo que es Europa? En lo que se asemeja es que es la misma categoría de hotel que por ahí utilizamos en Europa, es un 3 estrellas turista con un desayuno continental. Eso por ahí es lo más parecido a lo que es Europa. Y la diferencia con Europa es que el itinerario es el mismo que uno de serie clásica, por lo cual, como por ahora no tenemos la gran cantidad como para que puedan ir en un bus solo, van compartidos pasajeros de la serie clásica con pasajeros de la serie turista. Y acá te voy a dar una mano, Walter, porque sabemos que es de gran ayuda que podamos decir esto, tratamos de decirlo en las capacitaciones y los chicos de Viatur también, pero no está de más recordarlo, que por favor le expliquen a su cliente cuando está tomando uno de la serie turista. Nosotros del cual estamos hablando ahora es el de la página 32, que es el Capitales y Paisajes Canadienses. En la página 41 tienen el mismo viaje, pero de la serie turista. ¿Cómo se dan cuenta que es de la serie turista? Porque tiene un símbolo que dice turista low price. ¿Esto por qué se los contamos? Por esto mismo que le decíamos, al compartir bus, el cliente muchas veces le dice a Walter o a otro de los guías que están en el destino, a mí no me dijeron que existía otra serie. Entonces, si venden la turista o el cliente fue con ese viaje, le dijo yo quiero este viaje y tiene la turista, explíquenle que también tienen la misma opción en serie clásica. La diferencia va a estar en una hotelería 4 estrellas, que es un poquito mejor que la turista, y también en el desayuno, que va a ser un desayuno buffet. Entonces, aclararlo, porque después en destino no podemos hacer el cambio. Y muchos pasajeros se molestan ya porque dicen, no, a mí no me lo dijeron, si no hubiese tomado la de serie clásica. Entonces, con explicarlo, bueno, que el cliente tome la opción que mejor le cuadre. Y en cuanto a lo que es la hotelería, y ya te dejo, Walter, recordar que en Estados Unidos y Canadá es el único destino donde tenemos la opción de la habitación cuádruple. Así que también ideal para ir con familia, con amigos y también con importantes descuentos para los menores viajando en triple o viajando en cuádruple. Así que bueno, por ahí Perfecto, aclarar gracias, eso, Walter, Lucas. que sabemos que siempre te da un poquito de trabajo, porque el cliente por ahí no se entera, entonces está bueno que se entere desde el lugar de origen o cuando uno está haciendo la venta.
Exacto, sí, sí, sí. Siempre surgen los pasajeros que dicen, pero a mí nadie me comentó que había esta otra opción. Les decía entonces, después de visitar Santana de Bupré, estamos ya hablando 5:30, 6 de la tarde, ya vamos hacia los hoteles para la acomodación correspondiente. Al día siguiente tenemos el día libre, de manera que el pasajero pueda visitar a su propio ritmo lo que guste visitar allá. Pero sin embargo, pues, no los dejamos solos ni abandonados a los pasajeros. Aquellos que deciden realizar un paseo opcional, tenemos un paseo opcional de todo el día. Generalmente salimos 8:30 de la mañana y regresamos entre las 5:30 y 6 de la tarde al hotel. Y en este paseo opcional tenemos una visita a la catarata de Montmorency, que estamos hablando que es una de las cataratas, de hecho, la catarata más alta de Canadá. Luego pasamos por la cabaña o la casa de azúcar, y posteriormente el centro comercial Laurier, que es uno de los centros comerciales más grandes que tiene el Canadá. Veamos en qué consiste este paseo opcional además. Sigamos, por favor, cataratas de Montmorency. Les había comentado que esta catarata es incluso más alta que las cataratas del Niágara, de manera que la gente puede pasear por ahí. Si ven la fotografía, sobre la catarata van a ver un puente colgante, se dan una idea del tamaño de la catarata. Ahí en el puente pueden apreciar a algunas personas paseando, y aquellos que se sienten o que sean un poco más aventureros pueden bajar a los pies de la catarata. A mano derecha de la fotografía vean que hay una pasarela que desciende. Entonces pueden bajar por ahí, tomar sus fotografías de esta catarata y luego regresar al lugar o al punto de encuentro desde donde vamos a buscarlos. Después de la catarata de Montmorency, una experiencia bastante interesante, continuamos hacia la cabaña de azúcar. Nos vamos a la isla de Orleans, que es donde se encuentra la cabaña de azúcar, para poder aprender un poco el proceso de elaboración del jarabe de arce o el sirope, el maple syrup o el maple. Todo el mundo me pregunta cuando les hablo del jarabe de arce, me dicen, ¿y el maple? No vamos a ver lo que es el maple. Pues maple es la palabra en inglés, o maple, para arce, para el árbol este arce, del cual se extrae la savia para producir el jarabe que es una característica además de Canadá, ya que y a todos nos gusta tener en los panqueques en la mañana en el desayuno. Después de ello ya nos da el mediodía. Por supuesto, Pero hacemos aquí, una Walter, degustación. Dime. acá es uno de los grandes diferenciales de Europa Mundo, son esas pequeñas cositas, es una familia que lo ha hecho durante toda su vida y sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos lo han ido transmitiendo de generación en generación. Y no es que Tienes no razón, es que, Lucas. no es que lo visitamos en un mall ni nada de eso, No, esas no, no, cositas para nada. que uno no, de hecho no hablan, digamos, todo este viaje es todo en español, con guías locales en español y demás. Acá a la familia, como no habla español, ustedes hacen de traductor, ¿verdad? Efectivamente, la familia bueno, son los propietarios de este lugar, de esta cabaña, la familia Taller. eh, la que nos hace la presentación es Liz Taller, y ella es la quinta o sexta generación que se dedica a la producción del jarabe de arce. Pasemos a la siguiente diapositiva, porque además, como parte de la experiencia de aprender el proceso del jarabe de arce o de la elaboración del jarabe de arce, tenemos también la degustación del famoso taffy, maple taffy, que es una especie de caramelo, donde ustedes van a poder ver. De hecho, la fotografía esta la tomé yo el año pasado. Eh, Parte de la presentación es que vacían el jarabe caliente sobre la nieve, y la gente va envolviendo en un palito para poder degustar como un caramelo, ¿no? La fotografía del árbol de arce, por supuesto, es en el otoño. Si les interesan los colores del otoño, yo sé que en la Argentina tienen unos colores maravillosos en el otoño. Déjenme decirles que en Canadá es también increíble. Y el árbol de arce es así como luce en pleno otoño. Si tienen gente interesada en poder disfrutar de los colores del otoño, por ejemplo, fines de septiembre, principios de octubre, que son nuestros dos últimos circuitos, es cuando es la mejor época para poder ver los colores del otoño
en nuestros circuitos de la costa este y el Canadá. Entonces sí, parte de la experiencia es esa, es el poder degustar el taffy, el caramelo este, que la gente queda encantada y quieren probar no solo una, sino 2 y 3 veces. Es una experiencia bastante interesante. Les decía, entonces, después de ello ya se nos hace mediodía y nos toca, la gente ya está con hambre, y los llevamos al Shopping Laurier. La Plaza Laurier, que es considerada uno de los shoppings más grandes o shopping centers, centro de compras más grandes del Canadá. Los llevamos ahí para que puedan alimentarse. Les damos un tiempo prudente para poder almorzar, reponer fuerzas y algunos hacer compras. Les cuento que otros apenas comen algo y salen corriendo a hacer las compras. Pasamos un par de horas en el Shopping Laurier y posteriormente, aquellos que estén interesados, los llevamos todavía al centro, al viejo Quebec, a la parte antigua de la ciudad, para que puedan recorrerla a su propio ritmo, que puedan caminar, pasear, tomarse el tiempo de sacar las fotografías que requieran. Después de ello ya se nos acaba el día, se nos acabó la tarde y a las 5:30, 6 de la tarde estamos volviendo a los respectivos hoteles. Para descansar, para reponer fuerzas, porque al día siguiente ya nos toca salir hacia Ottawa, a la ciudad de Ottawa, que es la capital del Canadá y además se encuentra en otra provincia. Por supuesto, no vamos directamente desde Quebec a Ottawa, nos tomarían 3 horas y media posiblemente si fuéramos directamente, pero sinceramente no tendría ningún atractivo. Entonces, ¿qué hacemos? Una característica que tenemos en Europa Mundo es mostrarles algo adicional. Y aquí tenemos lo que les comentaba en un principio, con lo que estuvimos conectados desde temprano. Hacemos una parada breve en Santa Ágata de los Montes. Vamos dejando la ciudad de Quebec y nos vamos adentrando en el área que es conocida como las montañas laurentinas o los montes laurentinos. Una cadena montañosa, tal vez una de las más antiguas que tiene nuestro planeta. Los laurentinos datan más o menos del periodo cámbrico, de la era cámbrica, de nuestra geología. Estamos hablando de que estas montañas tienen por lo menos 1 billón de años. No son montañas enormes ni altas como, por ejemplo, los Andes, que ustedes lo tienen ahí muy cerquita. No se olviden que los Andes son jovencitos, son montañas recientes. Tienen unos 10 millones, 15 millones de años solamente, comparada con los laurentinos que tienen un par de billones de años. Santa Ágata de los Montes, un pequeño pueblecito encantador que tiene una arquitectura inglesa muy colonial, muy conservadora, y se encuentra a orillas de una laguna. Después de Santa Ágata de los Montes, nos vamos a Mont-Tremblant. Continuemos, por favor. Santa Ágata es un pueblecito que se ha desarrollado, como les decía, recientemente. Estamos hablando de poco después de la fiebre del oro en California, 1850, es cuando se empieza a desarrollar Santa Ágata de los Montes. Hoy en día se dedica exclusivamente al servicio turístico. Quiero recalcar, dado que Santa Ágata se encuentra a orillas de un lago, que aproximadamente el 8% de la superficie de Canadá, país que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, casi el 8% del país está cubierto por lagos. No, es incontable la cantidad de lagos que hay y este es uno de ellos precisamente, el lago de los Salmones. Entonces hacemos esta pequeña parada para que la gente pueda estirar las piernas, hacer una parada técnica, pueda disfrutar del lugar, tomar sus fotografías, porque después viene no diría el plato fuerte, pero es el lugar que puedo asegurarles que no hay un solo pasajero uruguayo o argentino que haya llevado en los últimos 3 años este lugar que no quiera quedarse en Mont-Tremblant. Mont-Tremblant surge como un resort, un centro de esquí
Sin embargo, ha tenido tanto éxito y el lugar es tan maravilloso que está abierto todo el año. Fíjense en esas líneas que parecen cicatrices en la tierra, esas son las pistas de descenso de esquí. En este lugar se llevan a cabo eventos internacionales como una competencia, el Ironman, que se llama, que justo nos toca llegar. Eso es un caos por la cantidad de gente que se encuentra durante esa competencia ahí en este lugar. Hay casino, hay hoteles, hay restaurantes, de variedad de comida y de gastronomía. Es un lugar donde nuestros pasajeros tienen la oportunidad de quedarse y disfrutar por un par de horas, 2 horas y media, 3 horas aproximadamente, para poder pasear y disfrutar del lugar y, lógicamente, tomarse las fotografías que gusten para llevarse de recuerdo. Después de Mont-Tremblant, casi al final de la tarde, ya nos dirigimos hacia la ciudad de Ottawa, que es la capital del Canadá. En Ottawa pasamos una noche, llegamos al final del día prácticamente, directamente para descansar, dado que al siguiente día, que viene a ser domingo, ya nos toca hacer una breve visita por la ciudad capital de Canadá. Una de los lugares por los que pasamos es el canal Rideau, que existe de acá. Es un canal construido por el hombre, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es un canal construido más largo que existe. Es maravilloso. Después de ello, podemos ver, además es un sistema de esclusas que se manejan manualmente, no son esclusas automatizadas, y podemos ver a los encargados del canal cómo están abriendo y cerrando las esclusas para dar paso a principalmente embarcaciones de recreo. Continuamos. Después del canal Rideau, vamos a visitar la casa del gobernador general de Canadá. No se olviden que Canadá todavía es parte de la comunidad de Gran Bretaña. Y si bien no tienen un presidente, tienen un primer ministro, alguien que representa a la reina de Inglaterra, en este caso es el gobernador general de Canadá, y es en esta casa donde vive. ¿No? La casa pertenece a la reina, por supuesto, pero el gobernador general, que en esta temporada es una señora, la gobernadora general de Canadá, entramos a visitar es un parque maravilloso, donde pueden ver árboles muy característicos, muy típicos de Canadá, y nos acercamos prácticamente hasta la puerta de esta casa. Tomarnos fotografías, etcétera. Podemos tener la oportunidad, dependiendo de la hora que lleguemos, de ver los guardias apostándose precisamente para iniciar su guardia ahí en las puertas de la casa del gobernador general de Canadá. Posteriormente nos vamos a dirigir al Parlamento, al edificio del Parlamento, que es una maravilla Walter, arquitectónica. Dime, Lucas. hasta que lo visité, no sé si habrá cambiado en los últimos años, porque uno dice, bueno, entrar y pasar ciertos controles y ves como si, no sé, como si fueras a un aeropuerto, pues estás entrando a la casa del gobernador, digamos, no estás entrando a la casa de, no sé, a las Galerías Lafayette o a la que hace el jarabe este. La realidad es que no tenés ningún, digamos, es como que entras a una casa más, porque nadie te revisa, puedes usar los baños, los sanitarios que están ahí incluso, ¿verdad? ¿No? Sigue siendo Muy buena así. observación, Lucas. Y sigue siendo así. Eso es algo que, por ejemplo, llama mucho la atención de nuestros pasajeros, porque ingresamos al parque. Es un parque que está abierto al público, ¿verdad? Saludamos al guardia. El guardia nos mueve la mano así y saben que somos Europa Mundo, saben que tenemos pasajeros hispanohablantes. Y algunos, dependiendo de quién esté de guardia, nos da los buenos días en español, ¿verdad? O nos saluda en inglés, que por cierto quiero hacer notar que estando en la ciudad de Ottawa, estamos ya en la provincia de Ontario, donde es una provincia que fue fundada por ingleses. De manera que cuando cruzamos de la provincia de Quebec a la provincia de Ontario, cambian muchas cosas, incluyendo el idioma. Y sí, no pasamos por controles de seguridad, no nos escanean, ni detectores de metales, ni nada por el estilo. Entramos como cualquier ciudadano
canadiense a visitar el parque y acercarnos. Les digo, tengo pasajeros que se han sacado fotografías parados junto a la puerta de la casa del gobernador y nadie los ha corrido, nadie les ha dicho que se muevan o qué hacen acá. Es algo que llama mucho la atención de la gente, de nuestros De hecho, ahí se pasajeros. está haciendo la foto, de hecho, ahí se sigue haciendo muchas veces la foto grupal, ¿verdad? Se hace la foto grupal o se toman, si nos toca encontrarnos con guardias como los que vemos en la fotografía, muchos pasajeros nuestros se han sacado fotografías con los guardias también, ¿no? Es algo que llama bastante la atención, a diferencia de, bueno, Washington y la Casa Blanca, que es otra cosa, ¿no? ahí ya no Um, podemos entrar y sacarnos la foto que queramos y ahí demás. no, Hay olvídate, otros olvídate, controles ahí. totalmente diferente. Entonces nos vamos, después del parque Rideau y de la Casa Rideau, nos vamos hacia el Parlamento, ese es el edificio del Parlamento canadiense, donde entre los meses de julio y agosto podemos presenciar el cambio de guardia de la Policía Montada del Canadá. ¿No? Una ceremonia, estamos hablando que es un domingo en la mañana, tenemos un horario para llegar ahí y tenemos que ser bastante estrictos con los tiempos y los horarios, porque particularmente a mí como guía me gusta que mis pasajeros lleguen primero y se ubiquen en los mejores lugares para poder presenciar con total libertad el cambio de guardia de la policía montada. Un espectáculo muy, muy interesante, diferente al cambio de guardia de Londres, si es que están pensando, debe ser similar a lo de Londres, es diferente. Es diferente y les puedo asegurar, tengo pasajeros que han presenciado tanto el cambio de guardia de Londres, pasajeros de Europa Mundo que han viajado anteriormente con nosotros y después ven el cambio de guardia de Ottawa y quedan fascinados con ello. Después del cambio de guardia, de presenciar el cambio de guardia, después de nuestras fotografías en el Parlamento, bueno, tenemos que continuar con nuestro viaje, por supuesto, y hacemos una parada en uno de mis lugares favoritos. Al principio me preguntaban, ¿cuál es tu lugar favorito? Uno de mis lugares favoritos y tal vez uno de mis paseos favoritos de todo el circuito es este. Las Mil Islas, el crucero de las Mil Islas. Vamos a ir recorriendo una carretera que va paralela al río San Lorenzo, una de las vías de comunicación más importantes que tiene el este o la costa este del Canadá. El río San Lorenzo, que es el que le da vida a muchas ciudades, incluyendo incluyendo Quebec, incluyendo Montreal, etcétera. Y llegamos a esta área, prácticamente cerca al nacimiento del río San Lorenzo, que es conocido como las Mil Islas. Pero les cuento algo, no son 1000, para nada. La gente dice, ¿y en serio, Walter, son 1000? No, no son 1000. Son 1680 islas las que conforman si quieren llamarlo archipiélago. Entonces ahí tomamos este crucero, este paseo en barco antes de continuar hacia Toronto. Nos vamos al puerto de Gananoque o Gananoque. Tomamos esta embarcación que la vemos en la fotografía y nos vamos a paseo de 1 hora aproximadamente por el río San Lorenzo para recorrer las 1000 islas. Como les digo, es uno de mis paseos favoritos, es relajante, es muy agradable, la gente puede tomarse una cerveza ahí en el barco, o un café, si gustan, mientras van disfrutando del paisaje, ¿no? Tenemos islas de todos los tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande. Tenemos entre las curiosidades este palacio, por ejemplo, que está, de hecho, me olvidé mencionar el río San Lorenzo, es la frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. El palacio este que vemos en la fotografía se encuentra del lado estadounidense. Un famoso empresario hotelero de Nueva York construyó ese palacio para su amada, para su esposa. Nunca lo habitaron. Y hoy en día es parte del sistema de parques nacionales, pues y en algún momento se podría visitar. No es el caso nuestro porque tenemos horarios y circuitos que cumplir. Pasamos por ahí, por supuesto, tomamos las fotografías y volviendo hacia el puerto de Gananoque podemos tener la oportunidad de ver entre las muchas islas, ver el puente internacional más corto del mundo.
puente que une dos pequeñas islas, una que está del lado canadiense, la otra que está del lado estadounidense, un puente que tiene que 3 metros de largo aproximadamente, y en un lado tiene la bandera canadiense y en el otro la bandera estadounidense. Después de relajarnos durante ese tiempo, paseando por las 1000 islas, toca endulzar un poquito el paladar. Una parada que es prácticamente obligatoria en este recorrido es esta, la del Big Apple, la Gran Manzana. Nada que ver con Nueva York, pero la pastelería, la Gran Manzana, es donde podemos tener la oportunidad de probar o degustar pasteles de manzana o tartas de manzana o pie de manzana, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces imagínense llegar, hacer la fila correspondiente, pues no somos los únicos visitando este lugar, comprarnos un pedazo de pastel de manzana con una bola de helado de vainilla encima, es algo que a cualquiera le levanta el espíritu, les cuento. Y si tenemos gente que tiene problemas de azúcar, etcétera, también tienen tartas de manzana sin azúcar para aquellos que puedan, para que todos podamos disfrutar de esta maravilla y endulzar el paladar. Después de esa parada dulce, ya nos toca llegar a Toronto. Llegamos a Toronto. Toronto es la capital económica del Canadá. Llegamos prácticamente al final del día, ya directamente para descansar. Y en Toronto tenemos 2 noches. Dormimos ese domingo en la noche en los hoteles en Toronto, porque el lunes en la mañana tenemos que salir muy temprano, que inicia nuestro paseo panorámico en la ciudad de Toronto. Y nuestro paseo panorámico, sí, miren qué linda foto, ojalá, podría decir, no, me gustaría decir que es mía, pero no, no es mía, esa es una oportunidad tenemos dentro del paseo panorámico de tomar una fotografía similar desde un punto que hemos identificado y llevamos a nuestros pasajeros para tomar una foto muy, muy parecida a esta. Continuemos. Día lunes en la mañana. Empezamos con nuestro paseo panorámico en la ciudad de Toronto, capital económica del Canadá. Que no es normal, Walter, tomar esa foto panorámica. No todo No, el mundo en la no, visita para de la nada. ciudad Por eso va les digo, hacia ahí. como Europa Mundo y con la ayuda de nuestros guías locales hemos identificado este punto desde el cual se puede tomar una fotografía muy, muy parecida. Iniciamos nuestra visita panorámica por la ciudad de Toronto y la iniciamos ahí precisamente en este lugar que ustedes ven en la fotografía. Es la plazuela donde se encuentra el edificio de la alcaldía, municipalidad, ayuntamiento, llámenle como gusten, que es el edificio que lo vemos detrás de los letreros. Obviamente ese letrero, quien no quiere tomarse una fotografía con el letrero de Toronto, ahí les damos el tiempo suficiente para hacer uso de los baños, tomarse las fotografías, mientras nos reagrupamos para iniciar la visita panorámica. Ya estaríamos ahí con nuestro guía local, quien nos lleva a recorrer esta maravillosa ciudad, una ciudad que se ha desarrollado aceleradamente en los últimos 40 años, 50 años, aproximadamente, no, sí, 30, 40 años del crecimiento de esta ciudad maravillosa. Recuerda un poquito a Manhattan, más o menos, a Nueva York, etcétera. Tiene un poquito esa característica, ese feeling, ¿no? Entonces, dentro de la visita panorámica, les recuerdo que también ahí vamos a hacer parte del recorrido en autobús, parte del recorrido tenemos que caminar. Vamos como parte de la visita panorámica, visitamos el centro económico o el distrito financiero de Toronto. Después de ello, vamos a pasar, por supuesto, por el distrito de la destilería. El distrito de la destilería, muy famoso porque ustedes recuerdan en la década de los 20, más o menos, 1920, cuando la ley seca en los Estados Unidos, se dice que un conocido personaje de Chicago ha sido cliente de la destilería en Toronto. Estamos hablando de Al Capone.
cuando se dicta la ley seca en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, en Canadá no existía la ley seca. Esta destilería llegó a convertirse en la segunda destilería más grande del mundo, produciendo principalmente whisky y abasteciendo al mercado estadounidense, ¿no? Por eso decía que Al Capone fue uno de los clientes más importantes de esta destilería. Hoy en día no existe la destilería como tal, queda en la estructura esta. Sin embargo, este sitio se ha convertido en un lugar muy interesante para poder visitar. Tiendas, boutiques, galerías de arte, cafeterías, restaurantes, bares, etcétera, se pueden encontrar en lo que en algún momento fue una destilería. Se mantiene la estructura original, las pasarelas, los edificios, etcétera. Cada edificio tiene una placa que identifica un lugar como sitio histórico y además indicando cuál era la función de ese edificio cuando funcionaba la destilería. Un lugar muy, muy lindo para poder visitar y pasar un par de horas ahí. Pero sigamos, no solamente el distrito financiero ni la destilería forman parte del recorrido de Toronto, sino también lo que todos erróneamente llamamos, y en eso me incluyo, la ciudad subterránea, que los habitantes de Toronto le llaman el PATH, P-A-T-H, PATH, que se podría traducir como sendero, um, que sí, es una parte subterránea. Tanto Montreal como Toronto tienen un sistema subterráneo, una red subterránea, que son pasillos, que son túneles que conectan edificios. En el caso de Toronto, bueno, los de Toronto dicen tener la red más amplia de subterráneos en Canadá, los de Montreal dicen lo mismo. Una cosa es cierta, la red subterránea en Toronto abarca más de 30 kilómetros, conecta aproximadamente 700 edificios, están conectados, por supuesto, unos con otros subterráneamente, y se pueden encontrar alrededor de 1,200 tiendas dentro de este subterráneo. El subterráneo o el PATH en Toronto es utilizado tanto en el verano como en el invierno. La idea original fue que sea utilizada sobre todo en el invierno, pero el subterráneo está climatizado. Aire acondicionado en el verano, calefacción en el invierno, de manera que mucha gente, además tienen el subte, que también circula por ese mismo lugar, de manera que la gente no tiene que salir a la calle, ya sea sufrir el frío del invierno o el calor del verano, para movilizarse de un lugar a otro, de un edificio a otro, para ir al trabajo o para ir a comprarse un café, ¿no? Entonces vamos a tener oportunidad, o tenemos siempre parte de nuestro recorrido, el poder caminar por el subterráneo y experimentar un poco lo que es este lugar. Nuestro tour termina al mediodía. Termina en exactamente el mismo lugar en el que habíamos empezado, la plaza enfrente de la alcaldía de Toronto. Nuestros pasajeros tienen la tarde libre. Aquellos que deseen un opcional, tenemos el National Tower, la Torre Nacional o la Torre CN, que se llama, que es la que vemos en la fotografía. La torre más alta del Canadá, me atrevería a decir que es la torre más alta de toda América del Norte, porque tiene 550 metros de altura. Se hace una visita breve a la torre, se tiene ahí un mirador que abarca una vista maravillosa de la ciudad y del lago. Aquellos que quieran volver, obviamente tienen la oportunidad de poder cenar ahí, hay un restaurante y un bar. Y el atardecer desde ahí arriba les digo, tiene una magia, tiene una magia. Que es giratorio Después el restaurante. Es giratorio, sí, es giratorio. Es giratorio y aquellos que quieran sentirse, que quieran disfrutar un poquito el sabor de la adrenalina, tienen la oportunidad de, pagando un importe adicional ahí mismo, engancharse con un arnés, una soga, y pasear por el techo del mirador, caminar por el exterior de la estructura, ¿no es cierto? Y un poquito colgarse y mirar, sentir el viento ahí muy, muy, muy cerca. De hecho, el año pasado
Hace 2 años tuve una pasajera, una uruguaya, muy aventurera. Ella me dijo, Walter, yo no vuelvo con el grupo, me vuelvo por mi cuenta al hotel. Y al final de la tarde me estaba mostrando sus fotografías y ella colgada de ahí arriba, parada en el techo de la estructura. Fue muy interesante. Volvemos al hotel al final de la tarde, ya para descansar, porque, señoras y señores, se nos va acabando el tour, se nos va acabando el paseo, y al día siguiente, después del desayuno, nos toca salir con rumbo a las cataratas de Niágara. Sin embargo, nuevamente, les recalco, característica de Europa Mundo, no vamos directamente al punto, a nuestro siguiente punto de visita, sino siempre tenemos que hacer unas paradas para poder mostrar algo más y dejarlos, ustedes saben, a los pasajeros con esa sensación de, wow, qué lindo el lugar que estamos visitando ahora. Y ese es el caso de Niágara en el lago, Niagara on the Lake, una pequeña población en la que paramos, hacemos una parada eh, adicional, una parada para poder visitar, una parada técnica, donde les damos una hora, un poquito más a los pasajeros en este maravilloso o este encantador pueblito que se encuentra a orillas del río Niágara y del lago. Um, en este lugar, la gente va a tener oportunidad de poder pasear, hacer compras, adquirir algunos souvenirs y, por supuesto, degustar el famoso vino de hielo o ice wine que se produce en esta zona. Esta población fue fundada por ingleses, principalmente. En la guerra, en 1812 hubo una guerra entre Estados Unidos y, bueno, Inglaterra. En ese entonces no existía Canadá como país. Y esta población lamentablemente fue la que más sufrió los bombardeos y fue prácticamente destruida. Más adelante, inmigrantes europeos reconstruyeron esta ciudad. Muchos alemanes, muchos italianos llegaron y debido a la riqueza de la tierra decidieron apostar por la producción de uva. Los vinos de ese lugar son muy buenos. No se pueden comparar con los argentinos, les puedo asegurar. Sin embargo, son muy, muy agradables. Y una característica de esta zona es lo que estamos viendo ahora. Es el vino de hielo, ice wine. Que por supuesto los pasajeros tienen la oportunidad de degustar en alguno de los lugares de degustación que se encuentran en la ciudad o en la pequeña población de Niágara en el lago. Les había mencionado que Canadá tiene una gran cantidad de lagos. Los más grandes, los más importantes, si quieren llamarlo así, son los 5 grandes lagos que se llaman, de los cuales, de los 5, 4 son compartidos con Estados Unidos. Y son, no sé, es decir, lagos que tienen un tamaño bastante considerable. El más pequeño de los lagos, que es el lago Ontario, es el que nosotros estaríamos viendo en nuestro recorrido entre Toronto y Niágara, es uno de los más pequeños, que tiene apenas 19.500 kilómetros cuadrados. No se puede ver de una costa a otra, es decir, es un poco difícil, pues incluso de este lago, perdón, desde la Torre CN, que se tiene una vista maravillosa del lago Ontario, es muy difícil ver el otro extremo del lago, ¿no? Con suerte, en un día muy soleado, muy claro, se puede alcanzar a ver la bruma que levantan las cataratas del Niágara allá al fondo, ¿no? Entonces les decía, si el lago Ontario es de los más pequeños con 19.500 kilómetros cuadrados, y están, bueno, el lago Erie, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Superior, que viene a ser el más grande, con 82.000 kilómetros cuadrados. Pero bueno, esas son informaciones que les pasamos a los pasajeros generalmente durante nuestro recorrido. Después de visitar Niágara en el lago, la gente se queda con ganas. Siempre me dicen, pero ¿y nada más? ¿No podemos quedarnos más tiempo? Me encantaría tenerlos todo el día ahí a los pasajeros. Sin embargo, tenemos horarios que cumplir y tenemos un itinerario pendiente.
Hacemos una parada breve en el reloj floral. Un reloj de flores, nada especial. En varios países van a encontrar relojes de flores. Sin embargo, esta es la puerta de ingreso, digamos, a lo que es el Parque Niágara. Ahí tenemos una parada fotográfica, lo que yo llamo una parada japonesa, porque es llegar, bajarse del bus, tomar la fotografía, volver al bus y continuar nuestro recorrido, porque la siguiente parada que tenemos es precisamente la ciudad de Niágara, de las cataratas del Niágara, del lado canadiense, por supuesto. Niágara son apenas tres cataratas, a diferencia de las que tienen ustedes, que son un par de decenas. Son solamente tres cataratas. La catarata americana, la catarata Velo de la Novia y la catarata Herradura, que es la que estamos viendo. La catarata de Herradura es la que está del lado canadiense, que es la más grande que hay en este lugar. Luego está la americana, adivinen de qué lado está, y el Velo de la Novia. Ahí, otro de mis paseos favoritos es precisamente el que vemos, ese pequeño barquito que están viendo ustedes ahí. Vamos a ver la siguiente diapositiva, creo que la tenemos ahí ya con el barco. Exactamente, es el paseo en barco, el Hornblower que se llama, para, es que yo nunca digo ver de cerca las cataratas, es para sentir de cerca las cataratas, porque les puedo asegurar, ustedes en este paseo del barco sienten las cataratas en la piel, porque quedan mojados, quedan empapados. Es parte de la experiencia. La compañía de barcos, el Hornblower, nos entrega, nos dota a todos de estos ponchos de lluvia, chubasqueros, pilotines, llámenle como quieran llamarlo. Algunos lo usan, otros prefieren no, pero la experiencia es maravillosa. El ver las cataratas, ver la fuerza de las aguas de esta catarata es impresionante. Les había dicho, yo sé, estuve en Iguazú muchas veces y lo he visto con mucha agua y con muy poca agua también. Las cataratas del Niágara no son ni las más grandes ni las más impresionantes del mundo, pero están entre las más caudalosas del mundo y eso se lo puede sentir estando ahí precisamente en el marco, ¿no? Tenemos esta experiencia, son 40 minutos de paseo, suficiente para quedar, como lo digo, empapados. Y después de nuestro paseo en el barco, lo que hacemos es darles un tiempo a los pasajeros para que puedan disfrutar del área turística de la ciudad de Niágara, ¿no? En este lugar, como actividades, pueden realizar una gran variedad. La rueda está similar a la que se encuentra en Londres. También hay una en Niágara. La gente puede ir y ver las cataratas desde ahí arriba. O si se animan, si tienen espíritu aventurero, lanzarse en un zip line, en un cable para ver las cataratas desde ahí, etcétera. Es una maravilla. Es una experiencia muy, muy interesante que te acelera el pulso y te suben los niveles de adrenalina casi al límite. O pues si quieren verlas, si se quedaron con ganas de ver un poquito más de las cataratas, hay este paseo que se llama el viaje detrás de las cataratas, donde los bajan en un ascensor hasta una plataforma y pueden ingresar prácticamente detrás o muy cerquita de la catarata Herradura, que es la que está del lado canadiense. Después de ello, en un horario ya determinado, generalmente es 4:30 de la tarde, volvemos a agruparnos, a reencontrarnos todos. Supongo que han tenido que haber almorzado, comer algo, etcétera, etcétera. Y bueno, los que retornan después de Canadá a sus puntos de origen, pues tenemos el transporte listo para que los lleve de vuelta hacia Toronto, y los que continúan con nosotros hacia los Estados Unidos, pues ya se tienen que estar alistando para cruzar la frontera, porque del otro lado del río Niágara se encuentra la ciudad de Niágara en los Estados Unidos y tenemos que hacer el control de frontera. Y eso sería todo, señoras y señores. Así de rápido pasaron 9 días y hemos visitado varios lugares, hemos visto paisajes muy diferentes,
los ríos, cataratas, montañas, etcétera, como parte de nuestro Walter, recorrido en el Canadá. Dime. estupendo, quiero que este viaje nos acabe. Contanos un poquito, si podés, el tema de la moneda, porque son dólares, pero no son dólares norteamericanos o estadounidenses, sino que son dólares canadienses, ¿verdad? Con lo que nos vamos. Efectivamente, sí. Y generalmente, ya desde el primer día recomendamos hacer el cambio de dinero, ¿no es cierto? Es decir, todos llegamos con dólares americanos o dólares estadounidenses al Canadá. El canadiense en su mayoría acepta el dólar canadiense, perdón, el dólar estadounidense para pagar cualquier cosa. Sin embargo, lo acepta el uno por uno. No es muy conveniente porque el tipo de cambio es por un dólar estadounidense, es un dólar 30, un dólar 35 canadiense más o menos. Ese es el tipo de cambio que se estuvo manteniendo casi estable, fluctúa dependiendo el mes entre un dólar 25 y un dólar 35, un dólar canadiense por dólar estadounidense, ¿no? Es importante eso, el cambio de la moneda. Por supuesto, aquellos que quieran realizar pagos con tarjeta de crédito pueden hacerlo. Tarjetas de crédito se utilizan en todo lado, en todas partes. Incluso el taxi lo pueden pagar con tarjeta de crédito, aquellos que quieran a escaparse del hotel para explorar un poquito la noche canadiense, pueden pagar el taxi con tarjeta de crédito, ¿no? Pero es importante el cambiar dinero local porque no falta el lugar donde no les quieren aceptar o los miran con desconfianza cuando llegan bueno, no desconfianza, pero prefieren no aceptar dólares estadounidenses. ¿Alguna otra pregunta?